Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del Terror. Por si no me conoces, me presento, yo soy Luis y sí, espero que hayáis pasado una muy buena semana y disfrutado del Día de los Enamorados, ya sea solo, con pareja, con amigos, con el perro, con el gato, con quien sea, pero que lo hayáis disfrutado y mimado. Ya sabéis, como siempre, y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa. Y si pasas por aquí y aún no estás suscrito, dale aquí abajo. A ver si este año logramos superar los 500 suscriptores. Yo cruzo los dedos porque sí, porque sois maravillosos, me dais todo el apoyo y el amor que tenéis. Así que, bueno, este mes ya os dije que venía cargado de cositas, vamos a llamarlas amorosas. Así que no os entretengo más. Espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone. Run away now. You hear them. They see you. You can't escape. Their whispers in the dark. El caso que os traigo hoy habla de dos hermanas sometidas la una a la otra, en la que no pudieron vivir una vida normal hasta que se absorbieron mutuamente. Vamos a ponernos en esta historia en el año 1963, específicamente en la base militar de Yemen, y allí nacieron June y Jennifer Gibbons. Lo que comenzó, pues bueno, ya sabéis, como un caso de gemelas idénticas que, aunque a día de hoy digamos que lo tenemos bastante normalizado, bueno, ya sabéis que en aquellas épocas era bastante extraño, por decirlo de alguna manera. Esto se transformó en uno de los enigmas más perturbadores de la psiquiatría forense británica. Y es que no era falta de capacidad como tal, era una renuncia absoluta por la interacción humana. Y os cuento. Durante décadas estas hermanas se negaban a pronunciar una sola palabra frente a cualquiera, ni siquiera frente a su familia. Movían, se respiraban en una sincronía técnica que desafiaba cualquier ley humana. Y es que la familia Gibbons no estaba en Yemen por gusto, sino que era más bien por el trabajo del padre, Aubrey, que era un técnico real de la Fuerza Aérea Británica. Cuando su contrato terminó, la familia pues tuvo que buscar un nuevo destino y ya os podéis imaginar en esa época dos niñas negras en la escuela. Se trasladaron en Haverfordwest, un pequeño pueblo que se encuentra en Gales. Como decíamos, pues el rechazo en la escuela, pues ya sabéis, fue inmediato. Y a medida que crecían, pues los profesores notaban como que algo no estaba bien del todo con ellas. Las niñas, evidentemente, debían seguir yendo a clase, pero se comportaban como si fueran la sombra la una de la otra. No hablaban con nadie, pero lo más extraño es que, si no lo sabéis, muchos gemelos hacen un idioma propio, en el que solo se entienden ellos dos. Esto se llama criptofasia.
Y no es como un balbuceo ni nada, era como una forma de hablar muy rápida, deformando las palabras y, lo que digo, solo entre ellas dos lograban entenderse. Era como un código de seguridad que mantenía al resto del mundo fuera, pues, de su realidad. Nos vamos a ir a cuando estas dos chicas cumplen 14 años. O sea, ya han tenido una larga, entre comillas, larga vida y los padres, pues bueno, ya a esta edad estaban desesperados porque como estas dos niñas no interactuaban ni con ellos, ni fuera de casa, ni con los compañeros, ni con los psicólogos, ni siquiera con los profesores, con nadie, absolutamente nadie les había ganado la confianza como para poder entablar una simple conversación. Empezaron a estudiarlas y hacer las pruebas y los médicos quedaron perplejos. Evidentemente no había ningún tipo de discapacidad intelectual, pero lo que digo, es que las niñas se negaban a cooperar, estaban metidas en su mundo y no iban a dejar entrar a nadie. ¿Qué decidieron entonces los terapeutas? Bueno, pues pensaron, vamos a separarlas. Graso error. Al intentar, bueno, más bien a obligarlas a socializar, el resultado fue horrible. Ambas entraron en un estado catatónico en el cual ni se movían, ni comían, ni hablaban, únicamente eran como dos estatuas, cada una en una habitación distinta, y ya está, no hacían nada. Era como si hubieran separado dos mitades de una única parte y que al estar separadas dejaban de funcionar. A través de sus propios diarios sabemos que se odiaban tanto como se necesitaban. O sea, eran un caso muy extraño estas dos hermanas. Jennifer obligaba a June a hacer cosas que no quería. Jennifer, para que me entendáis, sería como la pequeña, la que nació después. ¿Qué le obligaba a hacer a June? Bueno, pues si Jennifer no quería comer, pues June tampoco comía. Si Jennifer se quedaba quieta durante horas mirando a la nada, June debía de hacer lo mismo. Así que eran cosas muy extrañas que se iban sumando. E incluso June escribió una vez una carta hacia su hermana que decía que era como la sombra que no le dejaba respirar. Era como si estuvieran atrapadas entre la una y la otra, como si compartieran un solo pulso y no hubiera espacio suficiente para las dos, como para que fueran personas independientes. Evidentemente, como comprenderéis, tuvieron que volver a unirlas porque si no, no iban a comer ni a beber e incluso podían privarse del sueño y esto pues no aguantarían más de 3 días así. Pero aquí empezó todavía más el comportamiento a volverse mucho más extraño. Y es que al regresar a casa y dejar la escuela, evidentemente porque ya no podían ir a la escuela, su habitación se convirtió en su celda voluntaria. Pasaban el día y la noche escribiendo diarios, novelas llenas de violencia y reflejando el odio y la dependencia que se tenían la una por la otra. Este aislamiento, bueno, pues acabó explotando en una ola de delincuencia juvenil. Para finales de los años 70, las gemelas empezaron a salir por la noche para cometer pequeños hurtos, pero pronto pasaron a incendios provocados. En 1982, evidentemente, la justicia decidió que, que no eran unos delincuentes comunes, sino que tenían algún problema mental, aunque ya hemos dicho que no habían encontrado nada.
y que esto que no sabían cómo describir las hacía mucho más peligrosas. Las enviaron a un lugar llamado Broadmoor, que es un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, pues donde se encuentran los criminales más inestables del país, como por ejemplo el mafioso Rooney Gray o el destripador de Yorkshire. Entraron allí con 19 años y se quedaron durante más de una década. Exactamente creo que fueron 11 años. Durante la estancia, bueno, pues las gemelas inesperadamente entablaron una amistad con una periodista. Esta chica se llamaba Marjorie Wallace. Y bueno, es como que la dejaron entrar en ese círculo extraño que tenían y a ella la llegaron a confesar que como que una de las dos debía morir. Esto exactamente se lo dijo Jennifer, que como os dije era la menor. Cuando se lo comentó a Marjorie, ella se quedó helada porque no había miedo, no había incertidumbre. Únicamente fue una afirmación rotunda de lo que debía pasar. Y es que en marzo, el 9 de marzo de 1993, bueno, pues las hermanas finalmente pues decidieron que como ya al menos no parecían tan peligrosas ni que fueran a hacer nada malo, las llevaron a un centro de seguridad menor. Y justo antes de salir, Jennifer apoyó la cabeza en el hombro de su hermana June y le susurró: «Por fin somos libres». Horas después, Jennifer fue declarada fallecida. La causa clínica que se puso en los informes fue una miocarditis aguda. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una inflamación de una parte del corazón y vamos a decir que es como una especie de ataque al corazón, pero no sientes nada, no... Lo que pasa es que no pudieron explicar el por qué, si habían sido causas externas, no había ninguna prueba. Es como eso, que el corazón de Jennifer había decidido dejar de latir y así pues el pacto que le había comentado a Marjorie se hizo real. Pero es que aquí no acaba la cosa. Os preguntaréis, ¿qué pasó con June? Si cuando las separaron entraron en estado catatónico, ¿ahora qué? Bueno, pues tras la muerte de Jennifer, este caso sorprendió muchísimo a los médicos. Y es que, como ya sabéis, no hablaban ni se dirigían con nadie excepto a Marjorie. Empezó a hablar, pero a hablar con total normalidad, como si siempre hubiera tenido ese don de gentes, ¿no? Y lo que más extrañó es que dijo: «Por fin soy libre». Era como decíamos si al fallecer su hermana, esa energía, esa personalidad que la aplastaba, pues se hubiera desvanecido. Al poco tiempo ya podía totalmente, como os digo, socializar, reír, vivir, comer, hacer amigos, incluso pareja. Y es que a día de hoy sigue viva, teniendo su vida normal y tranquila. Así que, mis pequeños seres del Averno, ¿hasta qué punto puede llegar el amor a asfixiarnos de tal manera de no ser nosotros, de no dejar ser tampoco? Yo os lo dejo ahí y os dejo también con vuestras pesadillas y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.